Pan de la Palabra, misal diario para el pueblo de Dios. Les damos a todos una gran bienvenida a participar de estas reflexiones cotidianas a la luz del Pan de la Palabra aquí en su canal Unisan Pablo TV y Radio. Hoy el texto del Evangelio nos ayuda de manera sorprendente y como que nos desestructura un poquitico. Mire lo que dice Jesús: quiero misericordia y no sacrificio, ¿verdad? ¿Por qué Jesús dice esta expresión? Resulta que los discípulos, era un día sábado y no podían coger las espigas, ¿verdad? Y ellos estaban haciendo eso en un sembrado y tenían hambre y empezaron a comer, a saciar una necesidad, como hoy en día. Primero se sacia una necesidad, cuando a veces lo que pasa en nuestros contextos es que se abusa de la necesidad del pobre. Veamos, por ejemplo, en los contextos a veces del COVID, cuando muchas veces algunos, en lugar de hacer llevar las ayudas, lo que hicieron fue abusar de estas ayudas, se las escondieron, las guardaron o les ponían otro tipo de precios. La alza de precios muchas veces también se lleva a abusar de la necesidad de otras personas. Se sacia una necesidad, que es lo que están haciendo aquí los discípulos en ese contexto. Y desde ahí llegan los fariseos y los empiezan a criticar por eso, ¿no? Y Jesús empieza como siempre su diálogo un poco fuerte hacia los fariseos. ¿Por qué? Porque los fariseos se habían quedado en el tradicionalismo vacío y en el ritualismo sin sentido. Es decir, hacíamos porque sí nuestros ritos, carecían de profundidad y sobre todo estaban distanciados de la acción o de la realidad de Dios en comparación con la persona. Es decir, no tenía nada que ver lo que Dios decía con lo que los otros decían. Y puede que hoy nos pase, a mí como sacerdote me puede hacer. Una cosa es lo que hago, lo que actúe, y otra cosa es lo que Dios me pide que yo haga. Y todos caemos en esas incoherencias de vez en cuando, si no es que es todos los días, ¿verdad? Pero mire el texto, y por eso Jesús entra a criticarles ese tipo de cosas, ¿verdad? Porque lo importante no es solo el rito. No es que el rito esté mal, ojo, no estoy diciendo eso, sino cuando el rito carece de vacío o cae en el vacío totalmente y lo hago porque sí, porque me toca, porque no sé qué, porque está ahí. No, todo rito que se celebre con gusto, con ganas, con pasión, con sentido, tiene relación profunda con Dios. Entonces, por ejemplo, en el caso de nosotros, como los sacramentos, como la comunión, que esos días creo que para muchas personas ha sido un dolor fuerte no poder comulgar. No se imagina cuando se comulgan lo alegre y lo chévere que se ve comulgando con gusto, con ganas. Ahí tiene sentido. Pero cuando lo hacemos simplemente porque me tocó, porque vamos a ver, pues ya carece de sentido. Que todo aquello que hagamos en la vida de nuestra iglesia, en nuestra vida sacramental, siempre tenga la profundidad del sentido. Lo hagamos en esa conexión con Dios y no como un vacío, como un sinsentido. Esa fue la crítica que le hizo Jesús a los fariseos. ¿Y por qué? Porque aparte de eso, de que carecía de sentido, sí se las daban de ser las autoridades máximas religiosas para criticar a los otros, que fue lo que hicieron en este caso con Jesús y sus discípulos. Porque el ritualismo a veces me lleva a creerme a mí perfecto en la vida moral o perfecto en la vida religiosa cuando puedo estar vacío por dentro. Pidámosle al Señor Jesús que nos ayude día a día a siempre a entablar ese sentido profundo en nuestra relación con Él y en la expresión de nuestros sacramentos y de nuestros ritos que realizamos. Encuéntralo en nuestra librería virtual y red de librerías San Pablo. Más información, sanpablo.com.